Es un artista que le ha sacado el máximo partido al color negro, en el papel, en la tela, con costuras, en el espacio, con el volumen. Es un artista además que va evolucionando desde la figuración, con un protagonismo muy importante de la figura humana, hacia un trabajo cada vez más abstracto que sin embargo mantiene una continuidad muy importante con ciertos aspectos simbólicos que cargaban esas obras. Hay una preocupación por el ser humano, por las fracturas, por los quiebres, por los cortes y por la posibilidad siempre de sanar y de restaurar. Estamos hablando de nuestra invitada de hoy, Paula Segers, ustedes ya saben dónde, en la Edad Media en el arte. Parte de la primera obra ya más consolidada de Paula Segers tiene que ver con una cierta relectura del expresionismo que podemos calificar como neoexpresionismo. Y una vertiente que se nutría, creo yo, de los dos grandes caminos que ha tenido el expresionismo en el siglo XX y, por cierto, en el XXI. Uno de naturaleza abstracta y otro figurativa. Y en sus obras eso se resolvía a través de la fusión de figuras humanas femeninas con trazos de carácter expresivos resueltos, como es habitual en su obra, con blanco y negro. Esa fusión del lenguaje abstracto, expresionista, heredero, por cierto, de la investigación realizada por los artistas norteamericanos en la década del 40-50, y la figuración vinculada a lo femenino, hacían de su obra una obra bastante particular, que daba cuenta, por una parte, de su preocupación por el mundo femenino, por su propia persona seguramente, y también por elementos plásticos y artísticos que seguramente aparecen en la obra reciente transformados en un lenguaje de abstracción eminentemente geométrica, pero en la que domina, como lo vamos a ver, un color característico, el negro. La obra artística de Paula Segers se puede entender técnicamente desde varios lugares. Hay una expresión más reciente que tiene que ver con lo textil. También está el aspecto cerámico que aparece en algunos de sus trabajos y sin duda, lo más conocido, la pintura. Sin embargo, en esos tres mundos creo que está presente aquello que es parte de su formación, que es la gráfica. Lo gráfico lo podemos entender como esa capacidad de organizar el soporte y el espacio a partir de la distribución de elementos que tienen que ver con la cultura impresa, las líneas, la diagramación, el punto, etc. Todos esos elementos aparecen de manera significativa y mucho más consciente. Eso es muy interesante en su trabajo reciente. Podríamos hablar de una evolución sostenida a controlar los elementos que componen la obra, quizás desde un ojo gráfico que obviamente está relacionado también con otras inquietudes. Lo hemos dicho, el color, también la abstracción y, por supuesto, el desarrollo de una poética a la que vamos a referirnos. En muchas de sus obras pictóricas y gráficas, Paula Segers combina sus típicas, a estas alturas, aunque ya las haya dejado un poquito de lado, figuras humanas, esas mujeres de trazo expresivo, con la presencia de rosas y de corazones, todo siempre de color rojo. Esos elementos hacen un puente entre la cultura popular y el mundo expresionista que durante mucho tiempo cultivó la artista. Son también imágenes que hablan de una manera muy directa de los sentimientos. Son elementos, la rosa, el corazón, que aparecen comúnmente en la poesía y en las canciones populares. Bueno, ellos justamente se dan cita en muchas obras apelando justamente a esa reserva emocional que muchas veces el arte niega y que el artista en cambio reivindica en estas piezas, corazones y rosas. En el arte abstracto, la preocupación por el color siempre fue un elemento sustancial. Podía estar vinculado a lo retiniano,
pero en muchos casos y de manera muy significativa estaba asociado a lo simbólico. Los colores podían comunicar no solo percepciones como había ocurrido con los impresionistas y los puntillistas, sino también, muy importante, transmitir un contenido de carácter simbólico. Creo yo que entre lo perceptual y lo simbólico está el trabajo con el negro que hace Paula Segers. En una tradición que se puede remontar a artistas como Ad Reinhardt, por ejemplo, o Frank Stella, que trabajaron acuciosamente con este color, lo que hace el artista es sacarle partido a lo que vemos y a las posibilidades de expresión simbólica o de carga simbólica que trae el negro. A ella particularmente le interesa las referencias que puede hacerse desde ahí al mundo de las culturas precolombinas. Pero sin duda también está lo evidente, la condición del negro como un color de luto, pero también como un color de la elegancia, como un color de la gráfica, y podríamos ir sumando y sumando muchos sentidos y cargas que trae el color consigo, y eso hace que la obra tenga una condición que es la de su pluralidad de sentido. El arte no significa solo una cosa, no es inequívoco, no es un discopare, no es señalética. El arte tiene la particularidad, y bienvenido que así sea, de ser, como dicen los especialistas, polisémico, es decir, puede significar muchas cosas, como de hecho lo significa el negro en la obra de Paula Segers. Paula Segers se hizo conocida como pintora, una pintora que trabajaba la figuración, la figura femenina, desnuda, vulnerable, rodeada de un montón de manchas y gestos que en algún momento incluso se hacen autónomos y se desarrollan como pintura abstracta expresionista. Sin embargo, hay un tránsito de ese trabajo al mundo textil, al mundo de las telas, que es bien interesante, porque en el fondo se autonomiza, es decir, se vuelve independiente el soporte, que es la tela. La tela entonces se convierte en un nuevo lenguaje para ella, cortándolas, cosiéndolas. Se trata en general de telas negras, que une con distintas técnicas. El hilo ahí es muy importante. El hilo cose, por lo tanto permite que estos dos fragmentos se conviertan en uno, y también podríamos decir repara. Hay toda una dimensión simbólica. Muy importante es el hecho de que empieza a pintar con la tela. Las propiedades de los distintos negros con los que trabaja el artista se convierten en los colores de su propia paleta. En este sentido, su trabajo se puede comparar, por ejemplo, en términos técnicos, con el de artistas como Blinky Palermo, artista alemán, quien realizó pinturas uniendo fragmentos de tela y no pintando. Ahí hay todo un gesto y una referencia, obviamente, al mundo textil, un mundo que muchas veces fue negado por la abstracción, y aquí sin embargo es reivindicado a partir de variables que tienen que ver con lo corporal y con lo geométrico, particularmente en su última producción. Si bien es cierto, uno tiende a asociar a Paula Segers con la pintura, su campo de acción es más amplio y va además del plano al volumen. Sobre todo si pensamos en el trabajo más reciente, hay un tránsito bastante natural de la tela, que está cosida, que está plegada, hacia el volumen. Justamente las operaciones que hace con la tela y con otros materiales la llevan naturalmente de la bidimensionalidad al volumen. Sin embargo, en su última exposición vemos que se está ocupando ya de una manera quizá más integral, no solo de la obra en sí misma, sino que de su entorno, llegando también a la instalación. Es interesante, por ejemplo, notar que en algunos casos las telas están pintadas por los lados y se convierten entonces en objetos, en volúmenes. Ya no solamente es una imagen que vemos de frente, sino que tenemos que verla por los lados, tenemos que recorrerla, como se hace con una escultura, como se hace con un objeto. En ese sentido, hay cada vez una mayor conciencia de los elementos que integran su propio lenguaje como artista, pero también de las posibilidades que ofrece cada uno de los géneros y de los formatos en que ella misma trabaja. En este programa nos gusta ver a aquellos artistas cuya evolución es increciendo.
van mejorando con el tiempo, van desarrollando nuevas ideas, nuevos proyectos, van viendo posibilidades para su lenguaje y para el arte. Ese es el caso del artista que nos acompañó hoy, Paula Segers, que como el vino solo va mejorando con el tiempo. ¿Lo vieron? Ustedes saben dónde. En la Edad Media, en el arte.